Y muchos piensan que soy chilango cuando yo soy juarense. Pero pues muchos, en muchas partes me han dicho, oye, tú caes gordo. ¿Por qué? Pues es que eres chilango. No, yo no soy chilango. Prueba los espíritus, Dios no se va a enojar. Porque probemos el espíritu para estar seguros si es el Espíritu Santo o es un espíritu engañador que se hace pasar por el Espíritu Santo. Entonces esta película nos narra los sucesos reales de un Exactamente. Exactamente. Los pasan de enfrente. Cuando yo ya vi la hora por los enfermos, ahí Dios hace el milagro y levanta de la silla de ruedas al demonio rojo, a mi amigo. Cuando veo a mi hermano Barraza con sus cámaras profesionales ahí grabando y filmando la escena, digo, gracias Señor por tu siervo que estuvo dispuesto a donar, a regalar su trabajo, a regalar su tiempo para tu reino, para extender tu reino aquí en la tierra por medio de este cortometraje. Dios le bendiga, pues bienvenido nuevamente al programa Conociendo el Ministerio. Seguimos platicando con el pastor Raúl Reyes. Ya en el capítulo anterior pues estuvimos viendo lo que fue su niñez, cómo Dios desde que fue niño, hermano, puso sus ojos en usted, cómo aquel pastor Vázquez viene y trae el mensaje a aquel hogar, en esa vecindad en el cual estaba lleno de carencias, con su padre enfermo, con una tal vez desesperación de no saber qué hacer en una ciudad extraña, quizá lejos de la familia, y Dios, hermano, aún con todos ese tipo de situaciones, viene y siembra esa semilla, y se van a trabajar a Guadalajara, llegan a Zacatecas, usted se va en medio de esa desesperación por proveer a su hogar, no sé, aportar algo para las necesidades básicas, ¿verdad?, de su hogar. Entra al boxeo, y dentro de ese caminar se nos va hasta Los Ángeles. Ya estando en Los Ángeles, nuevamente Dios trata, hermano. Dios trata en lo que aparentemente pudiéramos decir que era un éxito ya, no sé, un deporte en el boxeo que le iba a dar mucho. Sí, por la edad. Y Dios lo alcanza nuevamente y le habla. Ya está en aquel parque. ¿Qué sucede, hermano? Otra vez, ahora sí ya Dios usándolo para llevar la palabra. ¿Qué viene entonces? Sí, mi hermano, fíjese qué hermoso. Los tiempos de Dios que son perfectos. Ya estaba yo predicando en ese parque MacArthur ahí con los drogadictos y todo, yendo a la radio, estudiando en el Instituto Bíblico. Muy, muy recomendable estudiar y mi papá siempre, aunque fue autodidacta él, de esa manera siempre me inculcó a mí la lectura. Me decía, aunque sea el periódico, dijo, pero lee algo. No importa que sea el periódico, pero no dejes de leer. Leer da conocimiento. Necesitas leer lo más que puedas. Y por cultura los hispanos no leemos mucho. Es muy, muy difícil encontrar jóvenes o adultos en la que actualidad se apasionen por la lectura. Y casi no, ¿verdad? Que no lo traemos de cultura esto. Y menos si no trae dibujitos o figuritas. Entonces es más difícil. Pero con esa enseñanza, con esa semilla sembrada en mi corazón, pues yo veía que mi papá leía mucho, entonces podía recomendármelo porque lo hacía. Y todo lo que él me enseñó y lo que me recomendaba era porque lo vivía. Entonces dije, pues vamos a darle. Ya estando en el ministerio, empezando, hermano, fui a una campaña ahí en Los Ángeles, California, a escuchar a un predicador evangelista desconocido prácticamente para mí. Estamos hablando del año 79, 80, ya entrando al 80, por ahí de enero y febrero del 80. Fui a esa campaña y pues normal, uno va con sus invitados, hermanos, hermanas que uno invita, vamos a la campaña, sí, vamos. Y en medio de la administración del evangelista, me dice, tú de la camisa tal, ven para acá. Y paso al frente y me le quedo viendo, ¿me conoces? Le dije, no, nunca lo he visto. Dice, yo tampoco te conozco, pero hay una palabra de Dios para ti, que te prepares, porque Dios te va a usar en el evangelismo. Dije, pues si ya estoy, ¿verdad? Y con mi papá, que
lo acompañaba. Sí. O sea, la profecía confirma. La profecía no es para moverla a nadie. Y a veces se desconoce ahora lo que es la función, en qué consiste la profecía. No es predecir el futuro y que vas a tener el palacio y que la casa del rey y que el carro del año. No, no, no. Cuando Dios habla a través de un siervo, y si es profecía, le confirma nada más lo que Dios ya le mostró. Los elementos que conllevan, ¿no?, una profecía. Sí, así lo entendí. Entonces, digo, sí, está bien. Si Dios me lo está confirmando por el siervo, pues va a llegar el tiempo. Aunque ya lo estoy haciendo en las calles o en el parque o como sea, pero todavía hay otros más niveles que no conozco ahorita. Pues estaba recién reconciliado con Dios, ¿verdad? En el avión es una reconciliación. Sí. Fue una reconciliación porque fueron varios años de no ir a ninguna iglesia, de estar en el deporte y todo que quedó atrás. Ahora era una etapa nueva en el ministerio. Y así fue como empezamos. Entonces, a los 2 años de haber llegado a Los Ángeles, California, me tengo que ir a México porque la condición que me dieron los suegros para casarme con la novia era que nos casáramos en México, en la Ciudad de México. Dice, aquí en Los Ángeles no te la vamos a dar para que te cases, te la vamos a dar en México para que nuestra familia que no es cristiana escuche. ¿Es como llega usted a la Ciudad de México? Sí, es así como llego, porque de boxeador yo nunca quería ir a pelear con unos chilangos. Hay rivalidad de la capital contra los de Jalisco. Hay una rivalidad, las Chivas contra la América. Sí, es que son dos plazas muy fuertes. Sí. Cultural, de todo, racismo inclusive, dentro de nuestro propio país. Entonces, habiendo eso, a los 2 años, hablo con mi pastor, ahí en Los Ángeles, Pastor Monsiváis, le digo, pastor, me están poniendo de condición que para casarme con mi novia, que usted ya la conoce, porque fue con permiso de los papás, ser novios, y el pastor estaba enterado. Entonces ya cuando yo le rindo cuentas a mi pastor de lo que estaba pasando, dice, sí, pues está bien, dice, ya llevas preparación teológica, ya estudiaste aquí en el instituto, quieres servir a Dios tras un llamado, ya me platicaste tu background, ¿verdad? De tu infancia con tu papá. Pues adelante, me da luz verde. Y ya así es como yo llego a la Ciudad de México. Yo no quería a los chilangos como boxeador, como deportista, pero Dios me dijo, vas a ir a amarlos y vas a hablar casi como ellos. Porque si te los vas a ganar para Cristo, comes lo que comen ellos, hablas como hablan ellos, y muchos piensan que soy chilango cuando yo soy juarense. Pero pues muchos, en muchas partes me han dicho, oye, tú caes gordo. ¿Por qué? Pues es que eres chilango. No, yo no soy chilango. Yo soy tapatío de deportista. ¿Cuánto tiempo dura en México? En la Ciudad de México duré 12 años. 12 años. Y llego precisamente pues a hacer trabajo evangelístico y apoyando a mi pastor en México. Entonces ya dejo a mi pastor en Los Ángeles y ahora tengo otro pastor en México. Dice la palabra de Dios que nos sometamos a nuestros pastores, diferentes etapas de la vida. Y ahora estoy sometido 3 años y medio en México, evangelizando en las calles y apoyando mi iglesia. Ahora ya tiene un liderazgo dentro de la iglesia. Ya era el copastor. De manera oficial me nombraron el copastor en la iglesia. Y a los pocos meses, como menos de un año, por ahí como unos 10 meses, mi pastor local se traslada a la ciudad de Tijuana a radicar, a vivir, cambia de residencia y me dice, ya no voy a vivir aquí en México, nos vamos a ir para allá con mi familia, te voy a presentar ante la iglesia como pastor ya titular, ya no vas a ser el copastor. Y como la familia y los que gané para Cristo ahí se congregaban, pues no era extraño para ellos. Teníamos el cariño de la congregación, la aceptación. Sí. Y ya en esa etapa es entonces cuando mi pastor de México se va, y ya nos quedamos ahí pastoreando. Llega ahí en ese primer año de pastorado a la iglesia un joven que había aceptado a Cristo con mi pastor en otra iglesia. Yo lo conocía, pues es que tuve 2 pastores en México. Este muchacho toca las alabanzas, la guitarra, le pones la música, los salmos de la Biblia,
y de manera espontánea y sobrenatural, de repente, comienzan a salirle textos de la Biblia en los brazos. Y empiezo yo a ver como unas letras abultadas. Y le digo, a ver, Manuel, ¿qué tienes ahí en los brazos? Era el texto de la Biblia que yo estaba predicando. El tema que yo tomaba para el mensaje con la Biblia le aparecía sobrenaturalmente en los brazos. ¿En cada servicio? En todos los servicios, en las reuniones o cuando íbamos a evangelizar a la calle. Pero se le hacía como un tipo, vamos a decir, como una ampolla, algo así, que se levantaba la piel. Como los bordos que forman las venas aquí. Sí. Haga de cuenta esos bordos. Sí. Pero en forma, en letras. En letras. Entonces, dependiendo del tema, de las letras, de lo que decía, a veces ocupaba 2 renglones, uno acá, pues él no lo alcanzaba a ver. Y el de aquí, pues sí lo veía él. Entonces, ¿cuánto tiempo está así? Así comenzó este muchacho, de recién que llegó ahí conmigo a la iglesia. Fueron como 2 meses. Como 2 meses. Entonces, yo tomando fotos como fotógrafo, andábamos sacando fotos de todo. Sacaba yo las fotos con mi cámara profesional de los textos. Y de repente, ya no nomás eran textos de la Biblia. Ya cuando menos esperábamos, ya le empezaba a sangrar la frente, le empezaban a sangrar las manos. Hubo un italiano, ¿no? Si mal no recuerdo, que se hizo muy famoso él en aquellos años. Sí. Porque precisamente para estas fechas de Cuaresma, ¿no? Vamos a decir. Sí. Salía mucho, les empezaba a sangrar la frente. Sí, es Giorgio Bongiovanni. Y este Giorgio Bongiovanni, italiano, pues teniendo casi al Vaticano enfrente de su casa, pues él entra y sale a la hora que él quiere. Y aparte de eso, a 800 años atrás, un estigmatizado muy famoso fue Francisco de Asís. También. Pues Francisco de Asís se metió en ayuno y oración, según él, pues, a su doctrina católica romana, y empezó a tener unas visiones y vio que venía un ángel hacia él, y cuando de repente sintió en su cuerpo el dolor de las heridas sangrantes de las manos, imitando las heridas de las llagas de Cristo. Pero estamos hablando de 800 años antes. Luego una monja de Alemania también. Entonces, en la Enciclopedia Británica existe información que antes no existía el YouTube y yo no tenía acceso a información de este tipo. Pero en la Enciclopedia Británica ya estaban narrados estos casos de la monja de Alemania, Teresa Neumann, y otra Teresa Neumann, y aquí la de Texas, no se llama Teresa, pero la que anda así estigmatizada en el estado de Texas, que nació en Texas, anda por todo el mundo desde hace 40 años también manifestando los estigmas, y ella predica con cristianos en campañas evangelísticas, ha ido hasta Rusia a predicar, según ella. Bueno, la han invitado, a todo el mundo lo han invitado, y ya lleva 40 años haciendo eso. Entonces este muchacho, pues, llamado Manuel, no era tan famoso. Y a los 2 meses, me dice mi pastor, pues yo le estuve llevando las fotos, y me dijo, voy a mandar al copastor para que te acompañe ahí en la iglesia en el servicio y vea y salude a este muchacho así en persona. A ver qué reporte me trae de eso. Porque pues no sé de qué me estás hablando, yo nunca he oído una manifestación de esas. Fue copastor el domingo, me tocó predicar, pues este muchacho tocó las alabanzas, muy bonito. Él se metía horas a entrenar y ensayar la música para ponérsela a los salmos de la Biblia. Entonces le echaba muchas ganas. Cuando el copastor vio eso, me dijo, oiga, brother, Raúl, este hermano tiene un ministerio bien poderoso de parte de Dios. Como ahorita que estaba cantó un mensaje profético tan bonito. Digo, pues es que es lo que hacen todas las reuniones aquí. Toca muy bonito, canta muy bonito, la gente está contenta. Y pues muchos, pues gracias a Dios, el Espíritu Santo se está manifestando. Entonces llega el copastor allá con mi pastor Ernesto, ahí en México, le dice, pues oye, está tremendo el ministerio de este muchacho, Manuel.
Dios lo usa muy, muy hermoso. Sí, yo te mandé para que vieras si había algún engaño, algo que no es de Dios, no para que me digas que sí es de Dios. Dice, pues ¿cómo? Pues así quedó. Entonces ya habían pasado 2 meses. Yo como pastor engañado, y el copastor de la otra iglesia engañado, y ya otros hermanos de la iglesia engañados, ya todo el grupito, ay, gloria a Dios, qué bonito, qué hermoso. Pues vamos a ganar almas para Cristo en la calle, Manuel. Vámonos a evangelizar a la calle. Quiero que les hables de Cristo a esas personas que están ahí, mira. Háblales, quiero escucharte cómo les hablas. Les daba el mensaje de salvación a la gente. En el metro, en el camión, en el parque, en la Alameda, la Alameda Central en México, en Chapultepec, ahí donde está el zoológico, el Chapultepec en México. En todos esos lugares andábamos ganándonos para Cristo en la calle, y él con sus manifestaciones. Y luego le sale el nombre de la persona a la que está evangelizando. Y la persona se queda sorprendida y dice, oiga, ¿y usted cómo sabe mi nombre? ¿Quién le dijo mi nombre? Solo Dios sabe. ¿Usted se llama fulano de tal? Dice, sí, pero yo nunca doy ese nombre. Son personas que tienen delitos y usan otros nombres porque el original ya está quemado, no lo quieren dar. ¿Usted cómo sabe si en mi acta de nacimiento está así? Dice, pues es que Dios conoce su nombre. Dice la Biblia que Dios nos conoce por nombre y mire, aquí está. ¿Quiere aceptar a Cristo como Salvador? Sí. Y se lo ganaba para Cristo. Entonces el engaño y el error fue afianzándose más, afianzándose. Le daba el nombre de un pastor para ir a visitar una iglesia y un pastor y la dirección de la casa del pastor sin conocerlo. Ya nomás decía, mira, que vayamos a visitar al pastor fulano de tal. Pues no lo conozco. Aquí está la dirección. Ahí dice. De ahí se forma entonces lo que fue el libro de todo esto. Ese fue el origen de que empecé a escribir ese libro cuando los pastores me dijeron, hermano, pues si usted ya confrontó ese espíritu religioso, ¿usted sabe cómo se llama? Le dije, no sé. Ya le pregunté a mi pastor, tampoco sabe. Ya compré libros de diccionarios bíblicos, ya compré libros de cristianos que señalan por nombre la manifestación, cómo se llama, cómo trabaja el enemigo. No encuentro nada. No había información de nada. No estaba el internet al acceso como ahora. Entonces, al no haber información y no haber nada, era más difícil. Pero la palabra de Dios dice, prueba los espíritus. No creas a todo espíritu, sino prueba los espíritus para saber si son de Dios o no son de Dios. Ándale. Prueba los espíritus. Dios no se va a enojar porque probemos el espíritu para estar seguros si es el Espíritu Santo o es un espíritu engañador que se hace pasar por el Espíritu Santo. Porque el diablo es el usurpador. El enemigo, los demonios usurpan nombres y se ponen Jesús y todo, y no son. Y ahí fue donde empecé a escribir poco a poco ese libro. ¿Y qué resultado tiene ese libro? Pues cuando ya estábamos acá en Estados Unidos, 25 años después, vine a saber cómo se llamaba ese demonio. Porque yo tenía que saber primero el nombre de esa manifestación, la raíz etimológica de la palabra estigma y el espíritu inmundo, cómo se llama. Pero 25 años después me llega una información ahí en el rancho de Chaparral y me entregan unas hojas, unos misioneros, en copia fotostática de un reporte que hicieron unos hermanos misioneros de Costa Rica. Y yo creo que puedo dar el nombre porque son los hermanos que descubrieron, que le sacaron al demonio ese el nombre cuando le dijeron, ¿cómo te llamas? Echarlo fuera, allá en las Filipinas. Entonces, pues honra a quien honre el esfuerzo y la guerra espiritual que ha pasado la hermana Rita Cabezas de Costa Rica. Ella escribió varios libros y en uno de ellos dice Desenmascarado. Pero cuando yo lo escuché ahora en el YouTube y vi que desde hace muchos años ella supo cómo se llamaba ese demonio de los estigmas, yo no lo sabía. Y cuando me llegan a mis manos las hojas y dice el nombre,
El demonio dijo, yo me llamo Crucitas y me especializo en todo lo que tiene que ver con crucificados. Allá en Filipinas los crucifican así con clavos Sí. de verdad. Literal, así los ponen. En Iztapalapa también ya están usando clavos de verdad. Porque antes nomás los amarraban. Sí. Y ahora no, ahora los traspasan con unos clavos. Claro, delgaditos, ¿verdad? Nada, tontos. Pero ese demonio, cuando yo supe 25 años después cómo se llamaba, pude completar de escribir el libro que titulé Estigmata, los falsos cristos. Ahí lo tenemos disponible también. Sacamos una película, un cortometraje dramatizado con actores, con una actora, con una actriz, y le doy gracias a Dios porque en el año 2015 que sacamos ese documental, ese docudrama, mi esposa participó como actriz también. Sin que yo le dijera lo que tenía que actuar dentro de la escena que estaba grabando, ella comenzó a fluir sin tener un guión, sin haberle dado instrucciones de las palabras que tenía que decir. Ella se dejó cruzar por Dios en la escena y la escena se quedó, porque quedó muy natural, muy espontánea, muy bien hecha. Y ese fue el primer documental dramatizado que hicimos. Y pues le doy gracias a Dios por mi esposa porque ella me ha ayudado mucho. Ya llevamos tres películas así dramatizadas. ¿El segundo de qué fue? El segundo fue un caso de la vida real de aquí de Ciudad Juárez, de un misionero, un evangelista que estaba vendiendo junto con su esposa en el tianguis, aquí en uno de los tiraderos aquí en Juárez. Llegó un asaltante y el asaltante quiso robar, y a la hora de que estaba ahí con la pistola se puso nervioso. El evangelista quiso cubrir a su esposa como un instinto de protección y le vació toda la pistola de 9 disparos en la espalda. Le atravesaron las balas al evangelista y le pegaron a la esposa. Y ese fue un caso real aquí en Ciudad Juárez. Cuando me informaron de ese caso, lo hicimos en película, y el hermano Fidel González, de aquí de Ciudad Juárez, fue el actor principal para escenificar al asaltante. Esa fue la segunda. Esa película la titulé, pues pidiéndole a Dios dirección, ¿verdad? ¿Qué título ponerle a cada una de las películas? Me dijo que le pusiera El llanto del verdugo. El llanto del verdugo, y como fue caso de la vida real, lo que pasó, pues el hermano Fidel hizo una caracterización del personaje muy bonita, muy espontánea, y como si hubiera sido preparado con un guión de una manera tan profesional, cosa que fue muy espontánea, fue voluntaria también. Lo hizo como donativo. Y queda como un recuerdo, ¿verdad? Porque también pues él parte de la presencia del Señor y ahí quedó. Y no la alcanzó a ver porque él falleció en el tiempo del COVID. Sí, de la pandemia. Sí. Y vamos a tener el estreno de la película en ese mes, en ese año, y en el mes de marzo. Y vamos a tener la premiera aquí en Ciudad Juárez de Llanto del Verdugo. Ya estaba programado donde se iba para proyector y todo, y no se pudo por la pandemia. Y en ese tiempo de la pandemia falleció nuestro hermano y no pudo ver la película. Entonces no la alcanzó a ver. No la alcanzó a ver porque fue en el tiempo que cerraron la frontera. Ajá. Cerraron la frontera, y como estaba yo en la edición de la película, pues día y noche editando, en lo que me tardé los 2 meses, 3 meses de edición. ¿Qué tan difícil es, hermano, trabajar? Vaya, desde, no sé, hacer el guión, desde buscar locaciones, años. Quien tiene que participar, cómo escoger a las personas que van a ser parte de esa producción, ¿no? Y los costos a lo mejor que conlleva hacerlo, el equipo, no sé, tantas cosas. ¿Qué tan difícil es? Cuando traté de hacer algo así hace más de 20 años, que quería hacer yo lo de la película, porque en el libro le puse próximamente la película. En el primer libro que mencionamos, de Estigmata, los falsos cristos, no tuve ni el equipo, ni los contactos, ni la oportunidad para poderla realizar. Pero por fe yo le puse ahí en el libro, próximamente la película. No le puse 30 años después porque ni yo sabía cuándo. Hasta que por fin llegamos acá a esta área de Ciudad Juárez, El Paso,
Y vamos a una iglesia del Paso y conocemos a una hermana colombiana. Y mi esposa le hace el saludo a la hermana, Dios la bendiga, ¿cómo está? No, todo muy contentos, felices porque acabamos de salir del servicio. Siempre he buscado yo la manera de buscar liderazgo a quien rendirle cuentas. Yo siempre he buscado eso, a cualquier ciudad que voy, a cualquier país que voy, yo siempre he preguntado dónde está la alianza de pastores en la ciudad, para presentarme, para decirle qué es lo que estoy haciendo y ponerme sus órdenes en qué puedo ser útil. Entonces, entre la plática surgió que le decimos a la hermana, queremos hacer una película, pero no tenemos el dinero, no tenemos a la actriz, no tenemos nada, nomás tengo el libro que voy a usar de guión. Y dice la hermana, a ver el libro, de ahí en el estacionamiento de la iglesia lo revisa, dice, hermano, cuente conmigo, yo le ayudo. Le digo, ¿cómo, hermana? ¿Usted es actriz de Colombia? Y en Colombia la actriz colombiana dice, hermano, aquí tiene la actriz. Le digo, ¿cómo, hermana? ¿Usted es actriz? Sí, dice, yo estudié actuación y tengo invitaciones para filmar unas películas en Colombia. Pero ahorita pues ya vivo aquí en Estados Unidos. Le digo, ¿y usted me ayudaría? Le digo, porque se necesita ser una mujer valiente. Es una película, un cortometraje, o como se le quiera llamar, docudrama, pero de guerra espiritual. Porque va a caracterizar a una persona que le salen estigmas de sangre en las manos. Y como es caso de la vida real, y se está dando en todo el mundo, estigmatizados hombres y mujeres, que andan en las iglesias cristianas manifestando esas cosas, orando por los profetas que están ahí en la campaña, orando por los pastores, declarando todo lo que dicen ellos, esa mujer hace lo mismo. Y les deja las manchas de la sangre contaminada de su cuerpo en las camisas, en la ropa, en los trajes de los ministros. Y eso lo pueden ver en YouTube o en el Facebook, donde ha tenido las campañas. Sí, no, pues ya ahora ya es diferente, ¿no? Ya se puede tener material o tener documentos o evidencias, videos. Correcto. Entonces ya cuando mi esposa participó tan bonito en esa película, para decirles así a grandes rasgos, fue y ha sido mucha bendición. Pudimos tener la premiere en El Paso, Texas, de esa película, de los estigmas, y estuvo presente la protagonista de la película ese día, y también una hermana que ayudó a hacer lo que viene siendo la musicalización, el tema principal de la película. Estuvieron presentes, y le doy gracias a Dios por el pastor Amador Valenzuela, que abrió las puertas de su iglesia para proyectarla ahí en su congregación, en su iglesia fue donde la pasó. Esa película, pues ya tenía la recomendación del pastor Valenzuela, porque ya habíamos estado antes, en el año 95, confrontando a brujos y hechiceros en Ciudad Juárez, en un programa de televisión en vivo. Ahí fue donde yo conocí al pastor Valenzuela. Entonces ya cuando le platiqué sobre lo de la película, dijo, aquí está la iglesia, hermano, aquí proyéctenla. Me abrió la casa de ellos para el santuario, para poderlo hacer. Fue algo muy bonito. Después de ahí, nos brincamos a la película que decíamos del hermano Fidel. Lo mismo, en la película del hermano Fidel, mi esposa también participa ahí en unas escenas de la película. Y qué bonito que sin necesidad de tener un guión, ¿verdad? Que sin necesidad de saberse las palabras, todo el dialecto, todo el diálogo que se va a usar, según sea la región, pues fluye la persona porque se deja usar por Dios. Un hombre, una mujer que se deja usar por Dios es una grandísima bendición. De ahí nos damos otra vez a otro gran paso, pero cada película requiere años, como decía usted, que se necesita de planeación, de finanzas, todo. Años de planeación. 30 años para la primera película. Para la segunda, hermano Fidel, ¿cuántos años pasaron? Del 2015, que se filmó la primera, para la del hermano Fidel, que se iba a estrenar en el 2020. 5 años. Pasaron 5 años de planeación, de trabajo y todo para que saliera la segunda. Y luego nos vamos a la última. ¿Cuántos años pasaron del 20 para la película de Los Demonios del Ring? Cuando
Dios puso en mi corazón ir a la Alianza de Pastores pues, a presentar el proyecto, la idea. Pues todos me veían raro, ¿verdad? Este cuate, ¿de dónde viene? ¿Quién es? Este chilango, ¿quién lo invitó, verdad? Comentarios que se oían, ¿verdad? Por ahí. Este chilango, ¿de quién lo invitó aquí para hablar de una película? Y luego Dios me puso en mi corazón decir, pastor, presidente de la Alianza, traigo este proyecto. Pues dé el anuncio. Comencé a hacer la convocatoria en las juntas de la Alianza. Y empecé a decirle, necesito actores, porque vamos a tener una escena así, ya voluntarios. Es muy difícil que Dios le pone a hacer a uno algo que se puede pensar como una locura. ¿Cómo vas a hacer un proyecto si no tienes el dinero? ¿Cómo vas a hacer algo si no tienes las finanzas, ni los contactos? No tienes ni los actores. Entonces recurren al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, a la guía de Dios. ¿Cómo le hago, Señor? Yo como pastor y evangelista, sé que para que me convenza no está tan fácil. No cualquier persona lo va a convencer a un pastor, a un siervo. Lo pone uno al filtro de la palabra de Dios, todo lo pone uno a prueba, a chequear, a investigar a la persona, a ver si sí, que eso no es, o dice ser y no es nada. Entonces no es fácil, pero si Dios me dijo, ve con los pastores de la ciudad y di el proyecto, pues fue lo que hice. ¿Fue fácil? Fue bien difícil. Fue bien difícil porque sin conocer Ciudad Juárez también y sin conocer las orillas, las carreteras ni nada. Tener que andar yendo a cada reunión, a donde tocara. A donde tocara la junta, que es en diferentes kilómetros. Toda la ciudad prácticamente. Y sin conocerla. Bueno, qué bueno por el GPS, ¿verdad? Que dicen que es el más mentiroso y sí es cierto. Ahora puse el GPS y me llevó a otro lado. Pero es verdad lo difícil de trasladarse, investigar y que le dejen acceso a dar el anuncio. Y estarlo anunciando, dale con lo mismo. Pero ni siquiera tener el dinero para darles para la gasolina. Pues ¿cómo? ¿Cómo les dice uno a los pastores, hermano pastor, hermana, necesitamos que actúe, pero no traigo dinero ni para darle ni para la gasolina, ni para unos taquitos de canasta? Pues entonces no haga nada, espérese. Pero como ya me esperé yo 30 años para la primera, dije, no, pues entonces ¿cuánto voy a tardar? ¿Otros 10, 20 años para de los luchadores? Pues no, enmascarados y demás, tan difícil. ¿Y por qué luchadores, hermano? ¿Por qué con ese concepto de las luchas? Predicando en una campaña de carpa en Ciudad Nezahualcóyotl, escuché el testimonio de un varón y le estaba diciendo a los hermanos, yo fui luchador profesional, yo fui enmascarado, y pues se le veía el cuerpo del entrenamiento. Tenía cuerpo de luchador. Se veía que sí, y me pasó esto sin Cristo, y padecí esto otro, y me contó su testimonio en la carpa, y dije, qué tremendo testimonio está esto. Y luego ya me tocó predicar, después del testimonio de él me tocó predicar a mí, y luego ya la administración y todo. Pues al final ya nos hicimos amigos. Que yo, pues usted fue boxeador, hermano. No, pues yo fui luchador. Pues vamos a otra campaña, vamos a organizar otro evento de deportistas. Órale. Y empezamos a hacer la amistad con el amigo mío que en ese tiempo vivía en Ciudad Nezahualcóyotl, el Demonio Rojo. De aquellos años, luchador de años añales. Él ya estaba retirado, ya era de una edad adulta, mayor, ya se veía no tan joven, y en el tiempo que él había sido luchador, ya habían pasado como 30, 40 años. Entonces esta película nos narra los sucesos reales de un luchador. Exactamente. Mi amigo, pues digo, el nombre de él sí lo digo porque pues yo no he visto que sea muy común el nombre del Demonio Rojo. He investigado en el internet, hay unos 2, 3 que existieron, pero cuando él me dijo que él se llamaba el Demonio Rojo y que había luchado con un luchador muy famoso, que ese sí no puedo decir su nombre por derechos de autor que tienen ellos, sus copyright y todo, muy famosísimo, en una lucha lo fracturó
en ese que se le llaman el látigo, agarran al luchador así del brazo y lo avientan por encima de la espalda, pero lo sueltan para que se vaya patinando en la lona. Así tiene que ser ese, el látigo. Lo avientan y allá va y rebota en el suelo. Pero no lo soltó. El brazo se lo agarró y se lo jaló para atrás. Entonces, con todo el cuerpo pesado del luchador y el brazo así, jalado para atrás, le fracturó la columna vertebral y lo dejó paralítico. Ya no podía caminar. Podía mover los brazos, pero no podía caminar y andaba arrastrándose. Entonces mi amigo, digo ya mi amigo porque pues ya era el cristiano, cuando daba el testimonio, andaba arrastrándose en la Ciudad de México, buscando comida en los mercados para comer, entre la basura. Arrastrándose con un carrito de esos de valeros, de ruedas de los valeros de palo, y él así con los brazos arrastrándose, y buscando a ver, y dándole, todo barbón, todo sucio. Huyendo de la mafia de aquellos años en los que él andaba en el mundo. Vean la película, ¿verdad? Sí, para que... Vean la película para que sepan de qué andaba. Bueno, y aquí, ¿cómo encontrar a ese luchador? ¿Cómo saber quién va a personalizar ese luchador? Que va tal vez en una escena donde se va a ver unas luchas, ¿no? Sí. ¿Cómo lo encuentra? Y luego aparte de buscar al protagonista que va a ser ese luchador, encontrar una arena y sin dinero, ¿con qué dinero renta la arena, verdad? Para la escena. O sea, mucho impedimento financiero. Muy difícil. No tener dinero para darles a los actores, no tener dinero para pagar la renta de la arena. Y luego, ¿quién va a ser el Porque papel? tenía que en esa escena que haber gente, ¿verdad? Sí, viendo las luchas. Tiene que haber público. Y luego, como dicen en las luchas, ¿no? En el argot de las luchas, los luchadores, los primeros tienen que calentar la arena, el ring, para cuando ya llegan las estrellas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer, hermano, una escena y que la gente ya esté calientita, como ellos dicen, ¿verdad? Sí. ¿Para qué? Para que se metan al trama de la película, hermano. Exactamente, y los tiempos de Dios son perfectos. Años atrás Dios salvó a un luchador profesional de aquí de Ciudad Juárez. Cómo Dios trabaja hasta en el pasado, presente y futuro, tiene todo planeado. Cuando se entrega a Cristo, este luchador profesional de aquí de Ciudad Juárez, Dios pone los medios para que ellos organicen un evento de aniversario afuera de una iglesia cristiana en Ciudad Juárez. Entonces me platica un hermano evangelista de aquí de Ciudad Juárez, me dice, oye, brother, yo conozco un luchador profesional que ahora es cristiano. ¿Cómo? Tantos años que he tratado de encontrar a alguien y no he encontrado a nadie. Dice, sí, vamos a tener la lucha libre con el ring aquí afuera de la iglesia por el aniversario de aquí de la iglesia. Véngase para que lo conozca, para presentárselo. Órale, pues me lo pasa por teléfono antes de la campaña. Antes del evento me lo pasa por teléfono. Le digo, hermano, Dios lo bendiga, no lo conozco, pero lo quiero invitar para actuar en una escena de la película. La película se va a llamar Los Demonios del Ring. Sí, cuente conmigo, adelante, ahí nos vemos el domingo. Me vengo ya preparado a Ciudad Juárez con la cámara, con las cosas para filmar la primera escena. La primera escena que filmamos con el hermano, luchador profesional, fue con lo último de la película, fue la primera escena que empecé. En lugar de llevar la secuencia de la línea de tiempo, del inicio, lo primero que Dios me puso fue el final. Dice, ahí está el luchador, para que lo pongas en la última escena. Ya después la vas a armar como rompecabezas. Sí, está bien. Pues dicho y hecho, hermano, lo hacemos. Ya anda yo bien cansado. Ese día, esa noche, estuve yo en la iglesia desde la mañana, escuela dominical, servicio y la campaña en la tarde. Me enfermé, me puse malo. Traemos las máscaras, porque es más barato traer las máscaras que a los luchadores en esta entrevista, en esta plática, en esta charla. Un luchador come mucho, ¿verdad? Y así con las máscaras, mire, tenemos esta máscara que fue la que
personifica a mi amigo el demonio rojo. Y por acá tengo la de otro luchador que personificó a uno de los luchadores amigos del demonio rojo. El demonio rojo, cuando andaba arrastrándose por la Ciudad de México paralítico, en una de esas caminatas, un amigo de él, también voy a omitir su nombre porque es muy conocido y tiene muchos derechos de autor que no alcanzaría yo a pagarle, lo invitó para ir a una campaña a Puerto Rico. Se lo encontró arrastrándose por las calles y le dice: ¿qué te pasó? Pues es que fulano de tal me lesionó. ¿Y ahora a qué te dedicas? No, pues nomás aquí ando buscando comida en la basura. No, dice, no puede ser. Te voy a llevar en mi avioneta a Puerto Rico, a la campaña de Jay Ávila. Y Dios va a hacer un milagro y te vas a levantar de la parálisis. Y se lleva a su amigo lesionado, paralítico, en la avioneta hasta Puerto Rico, a la campaña de Jay Ávila. Estando allá no los dejaban entrar porque ya estaba repleta la arena. Cuando llegan, dicen: pues ¿ustedes qué? Pues venimos de la Ciudad de México, soy luchador profesional y aquí traigo a mi amigo paralítico. Ah, no, pues desde México sí, no, pues pásenle. Los pasan de enfrente. Cuando Jay Ávila ora por los enfermos, ahí Dios hace el milagro y levanta de la silla de ruedas al demonio rojo, a mi amigo. Lo sana la parálisis, lo levanta, se regresan a México ya sano, sin parálisis. Ya con Cristo en su corazón, ahí comienza a predicar en las carpas, en las campañas. Entonces, ya para cuando pasa todo esto, y conozco yo la historia, me dice: si algún día tú quieres grabar o filmar o hacer algo, una película con mi testimonio, te autorizo a hacerlo. Me dijo mi amigo el demonio rojo. No, pues gracias. Pero pasaron estos años porque para conseguir a los voluntarios, necesitaba yo también voluntarios que salieran ahí de reportero gráfico, porque como era un luchador muy conocido, profesional, el que fue lesionado, también era necesario que saliera la prensa, que en aquellos años estuvo televisión, prensa, radio, entrevistando a esos luchadores. Entonces, cuando hago yo la convocatoria para reporteros gráficos, me voy dando la gran sorpresa que Dios me tenía preparado cuando conocí al hermano, mi hermano reportero, fotógrafo profesional, diseñador, mi hermano Barraza. ¡Qué bendición! Cuando veo a mi hermano Barraza con sus cámaras profesionales, ahí grabando y filmando la escena, digo: gracias, Señor, por tu siervo que estuvo dispuesto a donar, a regalar su trabajo, a regalar su tiempo para tu reino, para extender tu reino aquí en la tierra por medio de este cortometraje. Quiero agradecer también, hermano Barraza, a nuestro hermano Pastor de la Cruz, luchador profesional de aquí de Ciudad Juárez, muy conocido, con otro nombre que de actor y de luchador profesional, pero en la película le tocó hacer el personaje del Supermaster. Sí. Qué hermosa escena logramos en diferentes partes con nuestro hermano de la Cruz, con ese personaje Supermaster. Muy bonito, muy realista. Y en la escena del avión venía lo difícil también. ¿Cómo? Necesitamos conseguir un avión para hacer la escena. ¿Cómo hacerlo? Y sin dinero. ¿Quién nos va a rentar me querían rentar en miles de dólares una avioneta para usarla 10 minutos o 15 minutos de escena? Y pues, ¿de dónde iba yo a pagar tanto dinero? Pero mire cómo Dios tan hermoso. Di a conocer la necesidad en las juntas de la Alianza, y el licenciado Medina, que es el director general de atención a asociaciones religiosas aquí en Ciudad Juárez, me dijo: hermano, estamos orando por eso, porque Dios ponga los planes, pero como se vino la pandemia, estuvo en los años de la pandemia, todo estaba cerrado. Pues en una junta, hermano, de la Alianza, dice el licenciado Medina, me habla por teléfono y me dice: hermano, ahorita acaban de abrir el avión que está aquí en Ciudad Juárez
que es la biblioteca del biblioavión. Ahorita es el momento para que la acaban de abrir, usted vaya y haga una cita y ya haga su escena en el tiempo que acuerden. Pues hermano, qué maravilla de escena también ahí. Mi esposa sale ahí personificando a la abuelita del luchador lesionado. Una escena que a mí me conmovió inclusive, porque yo me metía como espectador. Yo estaba dirigiendo la película, escribimos el guión, dirigimos, pero yo también como espectador, Dios me estaba ministrando. La escena, les platico la escena del ring. Ahí en la escena del ring era algo muy difícil porque tuvimos que conseguir un tiempo real donde se presentaban luchadores seculares, mundanos, que tenían su programa de lucha libre ya programada. Y cuando ya estaba ya a punto de que me urgía hacer esa escena para poder editar la película, no tenía yo ni el contacto de una arena aquí en Ciudad Juárez. No tenía el contacto de la persona que nos pudiera recomendar para que nos prestaran el lugar en un programa que ya tenían ellos luchando, los luchadores con el público fumando, diciendo groserías, como es en un evento de estos, de esta naturaleza de luchadores seculares, ¿verdad? Entonces, estábamos ahí y hubo un silencio. Cuando comienza la abuelita a orar por el luchador lesionado, los luchadores profesionales no querían hacer la escena del martinete porque tenían que clavarle la cabeza en la lona y podían lesionar al actor. Dijo, no, está muy peligroso. Entonces uno de ellos dijo, no, sí vamos a hacerlo, lo hacemos con cuidado, pero lo hacemos. Bueno, vamos a hacerla, porque la del látigo era peor. Entonces vamos a hacer esta escena de la lesión. Y comienza la abuelita a orar, y todo el silencio, las maldiciones que estaban oyendo minutos antes con los otros luchadores se enmudecieron. Se quedó la arena en silencio y se oye bien clarita la oración que la abuelita hace, diciéndole, hijo, te he dicho que te aceptes a Cristo, no te hubiera pasado esto, andas mal. Pues si ven la película va a estar más emocionante. Se la recomiendo, la tercera que hicimos de Los Demonios del Ring. Hermano Barraza, muchas gracias. A cada uno de los actores, los participantes, porque fue mucha gente la que apoyó, pastores, iglesias que prestaron su lugar, actuando y prestando la instalación. Entonces, muchas gracias a todos los que pasaron. No tengo tiempo ahorita para nombrarlos a todos. Son bastantes. Y los que fueron también a apoyar la escena del avión, a los administradores del biblioavión, al apoyo del presidente municipal, que mucha gente no sabe esto, pero el presidente municipal ha apoyado estos eventos cristianos. Dios lo bendiga, licenciado Pérez Cuellar, y a todo su gabinete, que Dios los siga bendiciendo porque siguen apoyando a ellos eventos cristianos. Y no necesitamos votar por él porque él ya está en su periodo de presidente y solo Dios sabe cuándo él podrá ser llamado a algo más, ¿verdad? En las cosas de Dios. Pero estoy muy contento por el resultado. Hicimos un cinturón especial conmemorativo para lo que es el Ministerio de Amor y Restauración, lo que es cortometrajes extremos. Tenemos también a la disposición de los pastores, de todos los líderes que necesitan apoyo y enseñanza teológica, con la Escuela de Ministerios de Amor y Restauración, desde hace ya más de 40 años, desde que registramos la asociación religiosa. Tenemos de la Escuela de Ministerios SUMAR, que quiere decir las siglas Superación Ministerial de Amor y Restauración. Está a la disposición porque son requisitos también que el gobierno pide. Para poder uno comprobar que es un ministro, también se necesita una preparación. El llamado viene de Dios primeramente. Dios nos llama, Él nos capacita, pero usa maestros de la palabra de Dios. Así como está en el organigrama espiritual, ¿verdad? Sí. Primeramente apóstol, luego profeta, después evangelista, pastores y maestros. El ministerio de la mano. Muchas gracias a mi esposa. Dios te bendiga por todo tu apoyo, tu sufrimiento, aguantar a uno que
que se hace uno muy mandón, ¿verdad? Cuando dirige las les ando pidiendo perdón a los actores porque a veces se mete uno en su personaje de director y la riega uno. Pero muchas gracias a todos, de veras, por esto. Y ya como último recordatorio les digo, no soy chilango. Sí los amo a los chilangos, los ganamos para Cristo, pero yo soy nacido en Ciudad Juárez y en la vida deportiva en Guadalajara. ¿Qué le diría, hermano, a esos jóvenes que ahorita andan con la inquietud de servir al Señor en la obra, pero tal vez quieren en esta área o en esta otra, no sé, a lo mejor ellos sienten un llamado muy, muy particular en sus vidas y no se atreven a dar ese paso? Se les hace que no pueden, se les hace muy grande, se les hace difícil, complicado, complejo, no sé. No se han atrevido a dar ese primer paso. ¿Qué consejo les daría a ellos? Pues yo les recomendaría que sean observadores y valoren el ejemplo de sus pastores. Dice la palabra de Dios que tomemos muy en cuenta el ejemplo de nuestros pastores, cómo ellos, el esfuerzo, la fe que ellos tienen, el llamado de Dios viene con confirmación, pero también viene sufrimientos normales como humanos que somos. Pero joven adulto, que tienes un llamado de Dios, que el Espíritu Santo está repartiendo dones. Esos dones son las herramientas que tú y yo necesitamos para desarrollar el trabajo que Dios nos encomienda a cada uno, que es diferente uno del otro. Pero esos dones que Dios en su infinita bondad y misericordia nos regala, porque los dones son regalos, son herramientas que tú puedes usar. Y para que sepas cuáles son las herramientas que Dios te está dando, mantente en contacto cercano y en amistad con tus pastores, con tu pastor, con tu líder. Si los jóvenes se acercan con un espíritu enseñable, que no es fácil, porque en la juventud es cuando más rebeldes andamos, no es fácil, pero si dentro de ese tiempo, de esa etapa de rebeldía, de ajuste, de desacuerdo con la generación, porque son generaciones diferentes, de un joven a un adulto, tener un poquito de humildad por lo menos, de perdida, esa poco, para nosotros puede ser muy poco, pero para Dios la humildad es sumamente importante, y para nuestro crecimiento ministerial y para que el desarrollo del ministerio no se frustre y para que dé buen fruto y para que dé resultados, no hay como tener amistad con nuestro pastor. Un pastor, un guía espiritual, un amigo que nos puede decir, cuidado, ya pasé yo por algunas cosas, o he visto, en los años he visto que el ciclo se repite. El enemigo pone trampas repetitivas y el pastor, con los años que ha vivido, con lo que ha experimentado, con la fe que ha puesto en acción para lograr desarrollar un ministerio y algo que se pueda ver, que puede ser visible y bendición a la comunidad, a la familia propia, nosotros podemos imitarla, debemos imitarla, y eso nos va a ser de grande bendición y beneficio, tanto para los viejos como para los jóvenes, porque hay algunos adultos que parecen peor que jóvenes también. Todos necesitamos esto. ¿Qué le deja de satisfacción, hermano, después de tantos años al servicio del Señor y trabajar en tan diversas áreas complejas? Pero, ¿qué le deja de satisfacción todo esto? Es algo tan bonito, la satisfacción va más allá de cualquier anhelo terrenal o financiero, humano. La satisfacción de ver vidas transformadas o libertadas. El poder dar una palabra, no porque seamos sabiondos o seamos más que los demás, pero el poder dar estrategias específicas para ministrar el alma de la persona, el espíritu y su cuerpo. La gente necesita alimento físico, pero también necesita ser atendida emocionalmente. El área del alma, de los pensamientos, de las heridas. No, que es tanto que podemos nosotros hacer, pero dependiendo de esto que estamos platicando, de la amistad, de poder tener ese compañerismo, de que los dones que Dios nos ha dado a ambos, a diferentes, los pongamos todos juntos para sentir la satisfacción. Que Dios mismo, yo me quiero imaginar
queremos poner una sonrisa en la cara de nuestro Señor Jesucristo. Queremos tener una actitud o un trabajo, o un desarrollo, un desempeño, de manera que el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, se sienta feliz de vernos, de que dependemos de Dios para poder lograrlo, y esa satisfacción de ver resultados, porque aún en los hijos se ve. Mi papá no me vio predicar porque él falleció, no me vio en el ministerio evangelístico, no me vio como presidente de una asociación religiosa, no me vio como director de la Escuela de Ministerio Sumar, no me vio haciendo estas películas de cortometrajes, no vio nada de eso, pero se cumplió la palabra de Dios: instruye al niño en su carrera, en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La satisfacción que ahorita no se ve, no fue palpable, no fue visible, no fue física por su partida, porque el Señor se lo llevó a descansar a los terrenos celestiales. Pues un día lo va a poder ver cuando estemos allá con Él, ¿verdad? Claro. Cuando estemos con Cristo, diga, mira, esa satisfacción que sentías tú de enseñar a tus hijos buenos principios, esa satisfacción que sentiste de ver a tu hijo que no fue un peleonero. Hay muchos que tienen testimonios tremendos y los predican y los invitan mucho porque fueron tremendos, pero la satisfacción de enseñarle a nuestros hijos a que sean bienaventurados, Salmo 1, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. La satisfacción de decir, yo sembré esa semillita en mi familia, yo sembré esa semilla en un amigo, en un vecino. Ver cómo ahora lo saludan a uno, hermano, ¿no se acuerda de mí? No me acuerdo. Yo fui cuando usted predicó ahí en la calle, allí atrás del Teatro de Degollado, que usted hizo una campaña, ahí me entregué a Cristo. Yo ni me acordaba, ni lo conocí, pero se los va encontrando en el camino. Yo estuve, hermano, gracias por el curso de matrimonios que nos compartió en la iglesia, porque ya nos íbamos a divorciar mi esposo y yo, y escuchamos el seminario y no nos divorciamos. Esas satisfacciones, hermano, con eso nos quedamos, con el gozo y la alegría del Señor. Pues qué bonito, hermano, y qué satisfacción deja, ¿verdad? Todo este servicio que sabemos que no es en vano. Amén. Dice que no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos, ¿verdad? Cierto. Entonces, quiero nada más concluir, hermano, agradeciéndole por esa dedicación, por ese esmero, ese esfuerzo. Creo que han venido momentos difíciles, no ha sido miel sobre hojuelas, el caminar sobre pétalos de rosas, ¿verdad? Ha sido difícil estos 40, ¿cuántos años ya de ministerio? 43. 43. Caminarlo no ha sido nada fácil, pero sabemos que tomados de la mano del Señor, todo lo vamos a poder llevar a cabo. Agradecerle, hermano, por ese tiempo que ha destinado. Como programa queremos pues darle este reconocimiento, hermano, por ese trabajo que se ha realizado. El no entender quizá en su momento por qué se tuvo que pasar por todas esas necesidades, esas carencias, el tener que llegar a una ciudad que no se conocía, a esa vecindad, pasar frío en esa nevada, y no tener, hermano, con qué cobijarse, el no conocer ese clima, pero Dios en su misericordia tener a un pastor preparado para ir a atender esa necesidad, sembrar la semilla. Amén. Que fue lo importante, sembrar esa semilla y que no se quedó aquí, que se quedó en el corazón de su papá, que se van de este lugar, pero esa semilla, hermano, con el tiempo empezó a germinar. Y a pesar de las adversidades que se vieron, porque no es fácil, ¿verdad? Usted tuvo que salirse de su hogar, dejar tal vez a su familia para buscar un bien. Creo que Dios tomó en cuenta todo eso. Gracias. Sí, lo tomó en cuenta. Tal vez nosotros tomamos decisiones propias y creemos que nuestros caminos son justos o rectos, pero dice su palabra que los caminos de Él no son nuestros caminos, ¿verdad? Entonces, si usted yéndose tan lejos a otra nación, en Los Ángeles, como Dios también tiene, hermano, un propósito, lo vuelve a regresar, lo mete al ministerio, lo vuelve a usar, hermano, con el propósito que desde un inicio que lo levantaron, ahí ese pastor Pasca,
presentarlo delante del Señor, Sí. hermano. Se vio, ahora puede usted tener un libro, puede tener una película, puede tener una escuela de liderazgo, puede tener muchas cosas, pero siempre y cuando estemos tomados de las manos de Amén. Dios. Y creo que se va a cumplir entonces su palabra y se van a poder todavía tal vez hacer más cosas, hermano. Que si así como sin un peso tal vez en la mano, se atrevió a hacer una película, yo creo que Dios puede hacer más. Sí, amén. No se necesita más que la voluntad de Dios en nuestras vidas y crecer siempre bajo su sombra, ¿verdad? Amén. Entonces, muchas gracias, hermano, por ese tiempo, por compartirnos todo lo que le tocó vivir. Creo que pues aquí nos pudiéramos quedar mucho más tiempo hablando, ¿verdad? De tantas cosas que se viven en el ministerio, Sí. pero pues es solamente un poquito de lo mucho que ha hecho Dios en su vida y también de lo que puede hacer con ustedes, claro, cuando se disponen a servir al Señor, cuando Cierto. ponen sus fuerzas, sus energías como jóvenes y tal vez no jóvenes, a lo mejor ya en una edad adulta, ¿por qué no? Dios puede también tratar, Dios puede llamar y Dios puede usar. Claro que sí. Y usarnos a veces en cosas que ni siquiera nos imaginábamos. Así que sí, solamente busquemos de la presencia del Señor, busquemos de la guía de su Santo Espíritu y como siempre digo, ¿verdad? Vamos a hacer un ministerio más de los que Dios ha levantado en esta ciudad para bendecir a muchos y por qué no bendecir a otras naciones, a otros lugares. Claro que muchas sí. Gracias, mi hermano. Dios me lo bendiga. Muchas gracias a usted. Dios me lo guarde. Por esta oportunidad. Y pues gracias. Bien, unas últimas palabras ya para despedirnos. Muchas gracias. Estamos muy agradecidos con Dios y con su hermano Barraza por este tiempo y esta oportunidad de compartir con ustedes una fracción de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Queda pendiente para otra ocasión, seguiremos platicando las maravillas de Dios y dentro de las satisfacciones que nos comentaba nuestro hermano Barraza, ver la satisfacción de que se entregó a Cristo, el hijo del alemán que nos quería matar allá en la sierra cuando andábamos predicando y allí se entregó para Cristo, es otra gran satisfacción muy hermosa. Gracias por esta oportunidad de poder compartir con nuestros hermanos en Cristo estas grandes maravillas, como Dios nos salvó de la muerte por allá. Claro que sí. Muchas gracias. Pues gracias a ustedes por habernos permitido entrar a la intimidad de su hogar, poder tomar ese tiempo y escuchar esta plática de esas vivencias que Dios nos permite caminar. Así que pues Dios les bendiga, Dios les guarde, nos vemos la próxima conociendo un ministerio más. Dios les guarde y nos vemos a la próxima. Muy bien, aquí estamos una vez más recordando estas maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida y yo quisiera invitar a cada uno de los televidentes, de nuestros hermanos en Cristo, de las redes sociales que siguen atentamente y que seguimos, porque yo me incluyo como uno de ellos, de conociendo el ministerio de este ministerio hermoso de nuestro hermano Barraza, que nos da la oportunidad de platicar un poquito acerca de cada uno de los ministerios que aquí se presentan. Mire, yo los sigo en las redes sociales, no me los pierdo y le invitamos para que pues lo sintonice cuando esté listo, cuando esté disponible. Es una invitación, mire, para que escuche un poquito más acerca de lo que hemos hablado el día de hoy. Aquí traigo el póster de la última película que hicimos, donde nuestro hermano Barraza hizo el personaje de uno de los reporteros principales, reportero estrella, ahí en esta película, Los Demonios del Ring, que fue presentada aquí en la Plaza Juan Gabriel, aquí en Ciudad Juárez, con el apoyo de la Presidencia Municipal y del Departamento de Atención a lo que viene siendo las ARs. Muchas gracias a todos, no se lo pierda y corra la voz. Hasta la próxima. No soy el Jesús que antes vi. Ellos dicen que en este cambia porque ya no gozas de tu juventud. Tuve amigos y me dejaron. No soy el Jesús que antes vi. Ellos dicen que en este cambia porque ya no gozas de tu